Buen día a todos los seres que observan este video. El tema que vamos a tratar en este corto pero relevante recurso audiovisual, es la filosofía a fines del siglo XIX e inicios del siglo XX. Los integrantes de este equipo son los que se ven en pantalla, del grupo 6B. Introducción. En el siglo XIX tenemos una gran cantidad de cambios que ayudan en la transformación del pensamiento filosófico. Esto se origina en un suceso importante, la Ilustración, posteriormente con la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas, luego la Revolución Industrial, contribuyó en la creación de una nueva clase trabajadora y formas de expresión. Antecedentes. Antes preguntémonos, ¿qué es el conocimiento? Bueno, esta pregunta es fundamental para la teoría del conocimiento. Algunas definiciones del conocimiento se basan en una creencia justificada, una creencia basada en la evidencia y por último una creencia que proviene de una fuente confiable. Ahora, en la filosofía de la ciencia se ocupa lo que es el método científico y la explicación o definición científica, para así, adquirir conocimiento y saber justificarlo. Contexto histórico-político. La Revolución de Francia en 1789 fue un evento que marcó un punto esencial en la historia del pensamiento político, desafiando la autoridad convencional y ayudando a asentar las bases de la democracia moderna. La Ilustración enfatizó la razón, la individualidad y el progreso. Los filósofos de la Ilustración como son Voltaire, Montesquieu y Denis Diderot. Económico. La filosofía y la economía son estrechamente relacionadas por la historia, así como entendemos y explicamos el mundo. En estos siglos esto se hizo mucho más evidente, por los cambios radicales en el panorama global. Algunos de los cambios más importantes son: siglo XIX. Revolución industrial y el auge del capitalismo. Siglo XX. Guerras mundiales, crisis y búsqueda de nuevos modelos económicos, social y cultural. En el siglo XIX surge el romanticismo, que era un movimiento que exaltó la libertad individual, pasión y la belleza en la naturaleza. Después, a mediados de ese mismo siglo, se realiza el realismo, que era un movimiento en reacción al romanticismo, donde se buscaba representar la realidad de manera objetiva y precisa. Y a finales del siglo XIX e inicios del XX apareció el vanguardismo, cuestionando las convenciones y explorando nuevos lenguajes estéticos. Sociedad clase alta, se conformaba por la aristocracia, se conformaban por la familia real y con un sistema donde la mujer se dedicaba al cuidado de los hijos y tareas del hogar. Clase media, profesionales, comerciantes y artesanos calificados. Su desarrollo se originaba al desarrollo de alguna ciudad, expansión de la educación y surgimiento de oportunidades económicas. Clase baja, personas cuyo trabajo es algún trabajo de manufactura o camp. Sin embargo, eran los que la administraban y se encargaban de la administración de esta. Racismo, discriminación a la raza negra, por cuestiones raciales en las cuales se les hacía ser esclavos en distintas regiones y países. Filosofía clásica alemana. Karl Marx, conocido por su análisis crítico del capitalismo en su obra El Capital, donde se critica el sistema por la explotación de la clase baja. Creía que la realidad se ve determinada por la materia y no por ideas o fuerzas espirituales. Nietzsche, filósofo alemán, que su pensamiento se caracteriza por su crítica al realismo, religión y moral tradicional. Propuso dos tipos de nihilismo: el nihilismo negativo, que rechaza la vida, y el positivo, que afirma la vida. Creía en el superhombre, que era la superación de la moralidad débil y liberación del ser humano. Heidegger, filósofo alemán del siglo XX que profundizó en el problema del ser, introdujo el término Dasein, que se refiere a la existencia humana en su realidad y lo utiliza para analizar la estructura del ser. Según él, la existencia auténtica solo es posible cuando el Dasein, en su angustia, toma conciencia de su temporalidad. José Ortega, filósofo español exponente de la teoría del perspectivismo y de la razón vital e histórica. Ayuda a entender el uso de la razón para comprender la vida e historia del ser humano. Filosofía analítica de Ludwig Wittgenstein, primer Wittgenstein. Desarrollar un lenguaje ideal para la filosofía, libre de ambigüedades y capaz de representar la estructura lógica del mundo. Segundo Wittgenstein. Busca comprender el significado y función del lenguaje en su uso cotidiano. Filosofía del siglo XX. Søren Kierkegaard, filósofo danés conocido por su crítica a la Iglesia establecida y sus ideas sobre la existencia individual. Estudió la teología y se atrajo por la filosofía de Hegel, aunque posteriormente realizó una crítica a esa misma. Fyodor Dostoevsky, novelista ruso del siglo XIX conocido por sus profundas exploraciones de la psicología humana y complejidades morales.
Jean-Paul Sartre, filósofo francés que tuvo un profundo impacto en el existencialismo, argumentando que los individuos se definen a sí mismos a través de acciones y elecciones. Que ellos deben enfrentar la realidad de su existencia y tomar decisiones auténticas incluso en alguna adversidad. Simone de Beauvoir, filósofa francesa y escritora, que fue clave en el existencialismo del siglo XX. Argumenta que la mujer es independiente de su propia existencia y potencial. Albert Camus, novelista clave en el existencialismo, y su pensar se basaba en tres cosas: la libertad, la rebelión y lo absurdo. Filosofías. Filosofía moral, surge de la confrontación de la búsqueda de sentido entre el ser humano e indiferencia del universo. Filosofía natural, conexión entre el ser humano y naturaleza, creía en una conexión profunda para ayudar a comprender nuestra propia condición y encontrar significado a la vida. Filosofía metafísica, cuestionamiento de la existencia de Dios, la idea que se tiene de un Dios benevolente era incompatible con la que existe actualmente. Epistemología, el mundo es incomprensible en su totalidad. La razón solo se puede aprender una parte limitada de la realidad, mientras que el resto permanece en misterio. Se le da una gran importancia a la experiencia vivida como fuente del conocimiento. Y esto genera el conocimiento más importante de todo. Conclusiones: en estos siglos se produjo cambios políticos, sociales, económicos y culturales, que remodelaron el pensamiento filosófico. Todos estos sucesos crearon un entorno intelectual fértil para las nuevas ideas y perspectivas, y en la filosofía alemana, se criticaba duramente la naturaleza de la sociedad, conocimiento y realidad, y su forma de pensar sigue siendo relevante hoy en día. Esto ha sido toda la información brindada de nuestra parte por el tema. Ha sido un gusto que obtengan estos recursos. Tengan un lindo día, hasta pronto, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte y activar la campanita para que te haga saber cuando subamos algún video.